de ustedes. Para empezar, hay algo que sin lugar a dudas caracteriza al Islam por encima de cualquier otra creencia. Ese es su distintivo principal, la esencia del monoteísmo. No podemos hablar de características del Islam si no mencionamos principalmente el monoteísmo, el tawhid. ¿Sí? La gran mayoría de los que estamos aquí en esta charla somos nuevos musulmanes y hemos entendido al momento de aceptar el Islam, aquellos que han pronunciado su shahada, aquellos que han pronunciado su testimonio de fe y han adoptado esta forma de vida, porque ese es otro de los distintivos que vamos a hablar también más adelante. El Islam no es una religión, el Islam es un sistema de vida, es una forma de vida basada en el Corán y en la Sunna. Pues bien, el primer concepto y por el que todos y cada uno de ustedes ha llegado al Islam es la esencia pura del tawhid, la esencia del monoteísmo. Cuando nosotros hablamos del monoteísmo, tenemos que tener claro que estamos hablando de la esencia del monoteísmo desde varios puntos, varias perspectivas, si se puede decir así. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros preguntáramos tal vez a los cristianos, ¿ustedes creen en un solo Dios? Y la gran mayoría nos va a decir que sí. ¿Sí? Y tal vez en un punto, en una parte de la esencia del monoteísmo, nosotros vamos a coincidir con ellos. Por ejemplo, Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaqulun Allah. ¿Qué significa en español? Oh Muhammad, si les preguntaras a ellos quién creó los cielos y la tierra, dirían que Allah. Pero como bien sabemos, la gente, la gran mayoría de las personas en tiempos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no eran monoteístas. Adoraban a más de 360 ídolos según las narraciones. ¿Sí? Cada tribu, de hecho, tenía su propia divinidad. Si una tribu en la Meca tenía más estatus que otras, entonces su divinidad, su ídolo estaba más cerca de la Kaaba. Entonces esto nos da a nosotros un claro, para que entendamos un claro panorama de cómo era el sistema religioso en aquel entonces. Monoteístas no eran. Pero aún así, Allah, el Señor de los mundos, dice: oh Muhammad, si les preguntaras quién creó los cielos y la tierra, ellos te dirían que Allah. Lo mismo pasa hoy en la actualidad. Nosotros que vivimos aquí en Perú, la gran mayoría son o católicos o protestantes en sus distintas denominaciones, evangélicos, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Si nosotros les preguntáramos a ellos quién creó a Adán y Eva, quién creó el paraíso, quién creó el infierno, quién creó los cielos y la tierra, y quién creó el día y la noche, etcétera, etcétera, unos nos van a decir Dios, otros lo van a llamar el Dios Padre, otros lo van a decir el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, etcétera, etcétera, distintos títulos, distintos nombres, pero todos hacen referencia al Creador, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Todos hacen referencia al Creador. Si le preguntamos a un católico quién creó los cielos y la tierra, nos va a decir que Dios. Y a un evangélico, que Dios. Y a un testigo de Jehová, todos nos van a decir que Dios lo ha creado. ¿Es cierto o no es cierto, hermano Abdussamad? Así es, hermano, así es. ¿Sí? Sin embargo, y en ese primer punto de lo que es la esencia del monoteísmo, estamos de acuerdo. Nosotros también decimos que Dios es quien ha creado todo, que Allah es quien ha creado todo, estamos de acuerdo. Pero tal como queda implícito en este versículo que yo dije, ellos, los idólatras de la Meca en tiempos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si bien reconocían
que quien creó todo cuanto existe era Dios, el Todopoderoso, ellos no le dedicaban adoración absoluta a Él. Y entonces es el punto, eso es lo que caracteriza al Islam. La primera característica del Islam, dije, la verdadera esencia del monoteísmo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros decimos, Dios es el único creador, sustentador, dominador, es quien determina la vida y la muerte, es quien determina el sustento de cada una de sus criaturas, es quien tiene en sus manos el decreto de todas sus criaturas. Él es el creador de todo cuanto existe, el único. Nadie más que Él ha creado ni siquiera un mosquito. ¿Sí? Pero a la vez decimos que así como Él es el único creador de todo cuanto existe, es por ende también el único que tiene derecho a ser adorado. Toda la adoración, y para que se entienda bien, la adoración, veneración, oraciones, ruegos, súplicas y cuanto sinónimo haya o significado exista, todo lo dedicamos al único creador de todo cuanto existe, porque es nuestro creador, nuestro Señor, nuestro sustentador, y es a la vez nuestra divinidad, nuestro Dios, el único que tiene derecho a ser adorado. Y ese es el punto de diferencia entre los musulmanes y los idólatras de aquel entonces y los musulmanes y quienes creen en Dios hoy en día, pero no le dedican adoración a Él. Quienes reconocen hoy en día que quien creó los cielos y la tierra es Dios, en sus momentos de aflicción, en sus momentos de necesidad, ruegan a San Fulano, a San Sutano, a San Mengano, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Si tienen una necesidad, dicen el santo de las cosas imposibles. Si tienen una necesidad, dicen la santa de las enfermedades, por ejemplo, por decirlo así, y lo hay, y es lamentable, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque ellos no practican esta segunda parte de lo que es la esencia del Tawhid, la esencia del monoteísmo. Y además, nosotros los musulmanes, o el Islam, no nosotros, sino el Islam, tiene también como parte de la verdadera esencia del monoteísmo, reconocer que es Allah el único que tiene los nombres más bellos y los atributos más sublimes. Entonces, de esa manera, se completa la verdadera esencia del Tawhid, concepto o esencia del monoteísmo que no tiene ninguna otra religión que hable de la creencia en un creador. Hermano, que Allah te bendiga, mashallah. Eh, el último punto que has tocado relacionado con los atributos y también es, podemos decir, es una característica importante que separa el Islam de las demás religiones, ¿no? Que caracteriza el Islam por encima de las demás religiones, porque incluso el concepto de creador que las demás religiones tienen, está totalmente deformado. Hablando de los atributos del creador, vamos a darnos cuenta de grandes diferencias entre el Islam y las demás religiones. Podemos nosotros notar esta característica también que a pesar de coincidir con las demás religiones en esto, es decir, el creador es Dios, pero el concepto de Dios o del creador que ellos tienen, que las otras religiones predican, es un concepto totalmente diferente, hablando, por ejemplo, de un Dios que se arrepiente, aparece en el Antiguo Testamento, un Dios vengativo, un Dios que llega a multiplicar las lenguas porque tuvo celos cuando supo que la humanidad llegó a un nivel de conocimiento que él no les permitía, entre otras características, otros atributos, características atribuidos a Dios en la zona. Esto también yo creo que vale la pena destacarlo
para que los hermanos sepan que al hablar de los atributos de Dios, no, el Islam no coincide con las otras religiones, hablando en concreto precisamente del cristianismo, no coincide con el cristianismo de eso, ¿no? Por supuesto. De hecho, si nosotros echamos solo, tal como has mencionado, eh, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, si nosotros damos un pequeño vistazo a la figura de Dios presentada en la Biblia, vamos a encontrar a un Dios mencionado de una manera que no es propia, que no corresponde. Tal como has mencionado, es un Dios vengativo, es un Dios que lucha contra algunos de sus siervos y a veces pierde incluso, tal como lo menciona en la Biblia. O sea, ¿cómo podríamos nosotros hablar de un Dios todopoderoso si se enfrenta a uno de sus siervos y pierde? ¿No? Estamos hablando de un Dios que, según la cristiandad, se hace humano y tiene las mismas necesidades que nosotros. Hace sobre esto de un Dios que se hace humano hace un tiempo atrás, venía conversando con otra persona y conversábamos sobre el concepto de Dios precisamente, ¿no? Y esta persona me decía, éramos tres en realidad, y dos musulmanes conversando con un cristiano. Ujú. Y este otro musulmán me decía, le decía al cristiano, como intentando hacerlo reflexionar. Y decía, Dios creó a Adán y Eva, ¿cierto? Dijo, por supuesto que es cierto. Sí. Y Dios y Adán y Eva son humanos o son divinos. No, son seres humanos. Y los hijos de Adán y Eva son humanos o son divinos. Son humanos, son iguales que ellos. Y los hijos son humanos o divinidades, son humanos. Y así hasta que llegaron a María. ¿Y María es humana o es divina? No, María es humana. Okay. ¿Y el hijo de María es humano o es divino? No es divino, es Dios. Entonces decía, pero ¿cómo la descendencia va siendo humano, 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 humano y de pronto cambió y llegó a ser Dios? No puede ser esto. Entonces, el concepto de Dios presentado, vamos a decirlo así, en la Biblia, ¿sí? Y que se enseña en la cristiandad en general. Digo cristiandad porque la cristiandad es lo más extendido en la sociedad donde nosotros vivimos, ¿sí? Es un concepto de Dios que no corresponde con el creador del universo y de todo cuanto existe. No corresponde. Cuando nosotros hablamos de los nombres y atributos de Dios, estamos hablando de atributos sublimes, atributos, si bien reconocemos que Allah, por ejemplo, la Biblia presenta a Dios como un Dios vengativo. Allah no es vengativo, pero Allah es justo. Allah siente amor, pero también siente ira, pero no significa eso que sea un Dios vengativo, ¿sí? Por eso dicen los sabios del Islam que la verdadera fe del creyente es esa que se mantiene entre la esperanza del amor de Dios y el temor de su castigo, ¿sí? Porque Allah es misericordioso, infinitamente misericordioso, el más misericordioso de los misericordiosos, es perdonador, es compasivo, raufun, rahim, ¿sí? Ghafur, Ghafar y muchos otros atributos que hablan de misericordioso, compasivo, perdonador. Entonces, pero también es justo. Sino, cuando Dios o mejor dicho, cuando los seres humanos estemos frente a nuestro Señor, nosotros vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y digo nosotros, los seres humanos en general. Y aquella persona que dijo, no, Dios no existe, yo llegué aquí a partir de la nada y cuando termine de vivir en este mundo, volveré a hacer nada. El día que se presente ante Dios, ¿cómo va a responder ante eso? ¿Cómo va a responder ante cada favor que Dios le concedió? Allah dice en el Sagrado Corán, si quisieran contar nuestros favores, no podrían. Y siempre le doy un ejemplo a, la, a los hermanos con los que converso. Imagínense si nosotros no tuviésemos pulgares nomás, ¿qué cosa podríamos hacer? No podríamos hacer muchas cosas. O no podríamos hacer nada quizá. Y Allah dice en el Corán, si quisieran contar nuestros favores, no podrían.
Entonces, cuando nosotros hablamos de los nombres más bellos de Allah, los atributos más sublimes, estamos hablando de atributos que hablan de, de la majestuosidad de Allah subhanahu wa ta'ala, del inmenso poder de Allah subhanahu wa ta'ala, de la infinita misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, de cómo Allah subhanahu wa ta'ala es Ar-Razzaq, el sustentador por excelencia. Allah sustenta a todas sus criaturas al mismo tiempo y el sustento de Allah sigue siendo rico para todos, para toda su creación. Allah tiene el dominio de todas sus criaturas. Allah tiene el dominio de todo el universo y de todo cuanto existe. Allah es quien determina que el día suceda a la noche y la noche al día y que ninguno se adelante a la otra. Allah es quien determina que exista todo un sistema tan perfecto y que nada salga de su orden. Entonces, cuando nosotros hablamos de atributos de Allah, estamos hablando de atributos de excelencia, majestuosidad, poder, dominio. ¿Sí? No hay entre los atributos de Allah algo que implique que Allah es menos que nosotros. Eso no puede ser jamás. ¿Sí? No puede ser. Entonces, siempre que nosotros hablamos de Allah, ya sea de sus nombres como el misericordioso, el compasivo, el perdonador, etc. Y cuando hablamos de sus atributos, también son atributos sublimes. Existen normas sobre la creencia en los atributos de Allah, que si el tiempo nos da más adelante, podríamos más adelante ya explayarnos en lo que son las normas de la jurisprudencia sobre los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, hermano. Bueno, es un tema, esto es otro punto, yo creo que merece una charla aparte. Y hermanos, les recuerdo que pueden ustedes intervenir con nosotros para compartir sus preguntas o también poner sus preguntas aquí en el chat, inshallah. Mi hermano, nosotros, resumiendo este punto importante, también podemos concluir que el Islam crea en la persona conciencia de la grandeza de Dios, a diferencia de las otras religiones, que el Islam crea en la persona conciencia y temor devocional de su Creador, porque le muestra lo magnífico que es, le muestra lo grande que es su Creador y sus incomparables atributos. En cambio, en las otras religiones podemos ver que a raíz del concepto que tienen, no suelen sentir esa grandeza, esa magnificencia que pertenece al creador de cuanto existe. ¿Eso es verdad? ¿Podemos decir que sí? Fallando el micro, problemas técnicos, ya está solucionado. De hecho sí, y lo vemos en la realidad que vivimos. A veces cuando, tú sabes muy bien, cuando nosotros hacemos dawa y conversamos con los no musulmanes, muchos de los no musulmanes, en su mayoría cristianos, cuando intentamos hablar con ellos sobre Dios, muchas personas son bastante receptivas, aceptan las conversaciones, el diálogo, y otros están muy desengañados, muy desanimados, no quieren saber nada del concepto de Dios, y es que lo que los ha llevado a este punto es el hecho precisamente de no terminar de comprender el concepto de Dios en las religiones que ellos han practicado o en las religiones en las cuales los han bautizado. Muchas personas, por ejemplo, en este caso, al no entender los conceptos básicos de la religión católica, terminan diciendo, no, ya no quiero saber nada con Dios. El Islam es todo lo contrario. El Islam invita desde el principio de la revelación a que el ser humano reflexione sobre la existencia y el poder de su creador. Por ejemplo, Allah dice en el Sagrado Corán, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.
Y en la creación de ustedes mismos hay signos. ¿Signos para qué? Signos para que reflexionemos en la creación de Dios, en el poder de Allah. Y Allah dice, ¿acaso ustedes no lo ven? ¿Quieres que te mencione un ejemplo? Y algunas veces, varias veces lo he mencionado. Y este ejemplo me lo dio un sheikh paisano tuyo, un sheikh egipcio Egipcio en siempre, Argentina. Egipcio siempre dan sabiduría. Los En Argentina, en el año 2000, yo era más chiquillo, tenía 18 años y me iba por primera vez a estudiar a Arabia Saudita. Por algunos problemas me tocó quedarme en Buenos Aires 3 meses esperando la visa. Durante esos 3 meses conviví con el imam de la mezquita, que era egipcio, y con otro sheikh egipcio que vino para el mes de Ramadán para recitar el Corán. Y el sheikh, que era el imam, empezó a dar una charla y precisamente en medio de su charla llegó este versículo donde dice وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. En la creación de ustedes hay signos, ¿acaso no lo ven? O sea, que nos invita a Allah a reflexionar. Y este sheikh nos hizo un ejemplo tan sencillo que hasta el día de hoy me sigue pareciendo, me sigue pareciendo bello el ejemplo. Y nos dijo, cuando el ser humano tiene frío, el ser humano sintió frío y se las ingenió y fabricó el sistema de calefacción. El ser humano sintió calor, se las ingenió y fabricó el sistema de refrigeración. Pero Allah, en su infinito poder y sabiduría, nos ha dado a nosotros los dos sistemas en uno solo. Y nos quedamos así, como, ¿a qué se refiere el Sheikh? Y el Sheikh nos dijo, ¿acaso cuando el ser humano tiene calor no se enfría con su boca y hace? Y dijo, ¿y cuando tiene frío no se calienta también con su propia boca y hace? Y nosotros dijimos, pues sí, subhanallah, es la verdad, ¿no? ¿Sí? Hacemos eso y es la verdad. Entonces, por eso dice Allah, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Y en ustedes mismos hay signos. Reflexionen, vean los signos. Por eso les decía hace un rato, imagínense, ¿qué haríamos nosotros si no tuviésemos pulgar? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer nosotros sin las gracias, sin los favores que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha concedido? ¿Por qué menciono esto? Porque Allah subhanahu wa ta'ala invita al creyente a que conozca a su Señor. Allah subhanahu wa ta'ala, el mensaje del Islam, el mensaje que Allah subhanahu wa ta'ala nos hace llegar a través de la revelación del Corán y las enseñanzas en la Sunna, que es el Islam, los mensajes son bastante claros, bastante sencillos. Conozcan a su Señor conociéndose a sí mismos. Conozcan a su Señor conociendo los signos que Él les presenta. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor son signos para reconocer la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah, hermano querido, que Allah te bendiga. Los signos de Allah subhanahu wa ta'ala que son hallados en la creación y en nosotros mismos, son múltiples y son incontables, como explicó el hermano Omar, Sheikh Omar. Otro punto también importante, hermano, que es digno de mencionar, es la sencillez del monoteísmo en Islam. Uno de los problemas que enfrentan las otras religiones, hermano, es la dificultad de presentar a su propio Dios, su propio concepto, la dificultad que ellos encuentran al presentar, explicar su concepto de Dios. Y esto nosotros lo podemos notar, por ejemplo, en el concepto de la Trinidad, descrito como los primeros padres de la Iglesia como algo misterioso, algo inexplicable, ¿no? Y yo creo que esta es una característica importante del Islam que no poseen otras religiones, es la sencillez del Islam. Es muy fácil comprender quién es Dios en el Islam, cuáles son sus cualidades divinas, sus atributos sublimes y nobles, y cuál es el mensaje predicado, enseñado por todos los profetas y
precisamente por un último de ellos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta sencillez, hermano, nosotros no la encontramos en las otras religiones, ¿verdad? Por Esta supuesto que no. facilidad. Por supuesto que no. La vez pasada, mientras dictaba un curso de Dawah, precisamente hablábamos de esto, de la sencillez del mensaje del Islam. Cuando hablamos, volvemos a lo mismo, siempre en nuestros diálogos con los cristianos. Cuando hablamos con ellos, les presentamos el mensaje del Islam de una manera sencilla, al punto, el diálogo termina con ellos aceptando que sí, lo que ustedes dicen es sencillo, tiene lógica, es bastante claro, Dios es uno solo, a Él hay que adorarle, perfecto. ¿Quieres ser musulmán? No, pero yo sigo creyendo que esto y lo otro, ¿y lo comprendes? No, pero así tengo que creerlo. No es así. El mensaje del Islam, si uno abre el Sagrado Corán, uno encuentra versículo, no uno, sino versículos, muchos ayats del Sagrado Corán donde Allah dice, yo soy Allah, su Señor, adórenme a mí. Así de sencillo. Y por eso siempre está el reto de aquellos que dicen que Jesús merece adoración, siempre está el reto de, si Jesús merece adoración, ¿en qué parte de la Biblia Jesús dice, yo soy Dios, adórenme a mí? En ninguna. Pero quienes quieren seguir ese camino se aferran a los versículos ambiguos, a los versículos que tienen 15, 30 interpretaciones y prefieren dejar versículos. Y a pesar de que la charla de hoy no se trata de hablar de versículos de la Biblia, voy a mencionar uno porque la situación lo amerita. Un versículo como el que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, y lo dice Jesús, es lo más curioso, lo dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Reconoce que Dios es uno solo, se reconoce a sí mismo como un enviado de Dios. Ese tipo de sencillez que muestra ese versículo es la sencillez que muestra todo el Islam. Todo el Islam. Todo el Corán está lleno de versículos de yo soy Allah, quien los ha creado, adórenme a mí sin asociarme nada y en la otra vida tendrán el paraíso, el éxito. Así de sencillo. Allah le reveló el Corán en árabe a un profeta árabe para que el mensaje sea sencillo. ¿Sí? Lo reveló, Allah dice, por sus propias palabras, dice, Arabi'in mubin, lo reveló en un árabe lúcido a un profeta árabe. ¿Qué nos dice a nosotros que Allah le revelara un Corán en lengua árabe a un profeta árabe? Que Allah busca que su siervo entienda. Si no, imagínense, no tendría ninguna lógica que Allah le revelara a un profeta árabe una revelación en otra lengua. Allah busca que su siervo sea guiado. Para eso envía Allah una revelación, para que su siervo entienda el mensaje, lo capte y lo adopte. Pero si por otro lado la persona quiere aferrarse o le están inculcando ideas que no tiene, como decimos nosotros aquí en Perú, no tiene ni pies ni cabeza, no lo va a terminar de entender jamás. Se dice que el sacerdote que iba dándole forma al concepto de la Trinidad decía, mientras más escribo de ella, menos entiendo. Si eso decía el sacerdote que iba dándole forma al concepto de la Trinidad, imagínense si lo va a terminar de entender aquellos que dicen, yo creo en la Trinidad porque es un dogma de fe y ya está. ¿No? El Islam se caracteriza, en resumen, el Islam se caracteriza, tal como lo ha dicho el Sheikh Abdul Samad, por su sencillez. Allah dice, yo soy Allah, su Señor, no adórenme a mí sin asociarme nada, y ese es el camino al éxito. Alhamdulillah. Esta sencillez es la que atrae a muchas personas al Islam, la verdad, que no encuentran dificultad en comprenderlo y saber a qué invita exactamente. Y
y además de eso, esta sencillez sí carece de ella el cristianismo, si hablamos de una religión en concreto. Eh, eh, Antes de pasar a hablar de más características, hermano, tenemos aquí preguntas, podemos nosotros aprovechar un segundo, un minuto para responder a ellas, inshallah. Aquí Claro. dice la hermana pregunta, pasándonos preguntas de otros hermanos, de alumnos suyos. Entonces, Jesús no es Dios, pero Jesús nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Entonces, Jesús no es Dios. La respuesta la dice Allah en el Sagrado Corán. El ejemplo de Jesús es ante Allah. El caso de Jesús es para Allah como el caso de Adán, de Adam alayhi salam. ¿Sí? A quien creó de la nada solamente diciendo kun fayakun, sea y es. Jesús es hijo de María. No tuvo padre porque Dios fue un milagro, porque fue un milagro de Dios. Y si ese hecho lo convertiría en hijo de Dios o en Dios, ¿quién entonces tendría más derecho? ¿No tendría más derecho el que no tuvo padre ni madre y fue creado a partir de la nada? Adán la pasea con él. ¿Sí? Y dice, pregunta también, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el ángel Gabriel, una creación de Dios. De hecho, en el Sagrado Corán también se le llama de la misma manera, se le llama también el Espíritu Fiel, o en otras ocasiones se le llama simplemente el Espíritu, ¿sí? Pero todas hacen referencia al más noble de todos los ángeles de Dios, el más allegado a él y el encargado de transmitir los mensajes de Allah a sus profetas. Y a la gente virtuosa, como en el caso de María, a quien vino y le dijo, tendrás, oh María, Allah te ha elegido a ti por encima de todas las demás mujeres, te ha honrado y ha decretado que tendrás un hijo al cual le pondrás de nombre Jesús. Ese es el Espíritu Santo, ese es el ángel Gabriel, una creación de Dios. Así es. Otra pregunta dice, hace poco escuché en un video acerca de la historia de Sodoma. Y en ese video se mencionó que Dios castigó a los ángeles. La historia de Sodoma, mencionada en la Biblia, Dios castigó a los ángeles por decir que ellos serían quienes destruirían la ciudad. Eso es verdad. Primero que nada, parte de la creencia islámica, el segundo pilar es la creencia en la existencia de los ángeles. Cuando nosotros hablamos de la creencia en la existencia de los ángeles y empezamos a explayarnos un poco más, afirmamos que parte de la creencia en la existencia de los ángeles es creer que ellos no tienen libre albedrío. Los ángeles no son como el ser humano o como los jinn. Y quizá mencionar la palabra jinn abra el campo a otras preguntas más. Pero los ángeles no son como los jinn, ni son como los seres humanos que sí tenemos libre albedrío. Podemos optar por el bien o por el mal, por la fe o por la incredulidad. ¿Sí? Los ángeles no, los ángeles son seres creados de luz con una naturaleza de obediencia absoluta a Allah subhanahu wa ta'ala. No existe un solo ángel que se revele a las órdenes de Dios. Entonces, bajo este principio, si no existen ángeles que se rebelen a las órdenes de Dios, ¿por qué Allah castigaría a algunos de ellos? No creemos en esa historia. Efectivamente, así es. Bueno, hay más preguntas, pero prefiero que hablemos un poco, hermano, de más características del Islam y luego, inshallah, volvemos a las preguntas que tenemos aquí en el chat. Y yo invito a los hermanos a que compartan con nosotros sus preguntas. Pueden intervenir también directamente aquí en la charla o pueden poner por escrito sus preguntas ahí en el chat. Bien. Otra de las características ya
dejando de lado las mencionadas anteriormente, y que por cierto no las estamos mencionando, a excepción del Tawhid, que es la primera sí o sí, no estamos mencionándolas por orden de importancia, estamos mencionando las que, nos dé la chance de mencionar en todo caso, ¿no? Otra de las características del Islam es la universalidad de su mensaje, ¿sí? Allah subhanahu wa ta'ala, cuando envía al último de los profetas con el último de sus mensajes, lo hace de manera diferente a todas las revelaciones y profetas enviados anteriormente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz de Dios sea con él, nos enseñó que Allah, alabado sea, antes de él envió profetas solo para pueblos y tiempos determinados. Entonces Moisés fue enviado para el pueblo de Moisés, Noé fue enviado para el pueblo de Noé, Abraham fue enviado para el pueblo de Abraham, y así, ¿no? Y las revelaciones que Dios revelara con algunos de ellos, como por ejemplo la Torá a Moisés, o los Salmos al profeta David, o el Evangelio al profeta Jesús, fueron también revelados para un tiempo determinado. La paz de Allah sea con todos los profetas mencionados, ¿sí? Entonces, fueron enviados para un tiempo determinado y para un pueblo determinado. Y esta es otra de las características del Islam. Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y no te hemos enviado, oh Muhammad, sino como misericordia para los mundos. Los mundos. Y fíjense que aquí, incluso en este versículo, no se refiere únicamente al ser humano, sino a los seres humanos y a los jinn, ¿sí? Entonces, el profeta Muhammad, o vamos a hablar de en general, el Islam llega como un mensaje universal, un mensaje para todos los seres humanos. Primero, vamos por partes. Primero, como un mensaje no solo para los árabes, a pesar de que la revelación fue en árabe, no. Fue un mensaje para todos los pueblos, y no solamente para todos los pueblos de aquel entonces. Fue un mensaje para todos los pueblos de aquel entonces, de ahora y los que vendrán hasta el día del juicio final. ¿Sí? Y el Islam es un mensaje no solamente para los seres humanos, sino que también es un mensaje para los jinn. Entonces, si es que hay por allí alguna creencia o religión que afirme que su mensaje es universal, que sepa que el mensaje del Islam es el verdadero mensaje universal. Desde tiempos del profeta hasta el día del juicio final, y no para un pueblo, sino para todos, y no solamente para los seres humanos, sino que también para los seres humanos y los jinn. Hermano, me permito interrumpirte haciendo, bueno, me voy a poner en el lugar de algún hermano, de algún amigo, de algún compañero cristiano, haciéndote esta pregunta, ¿no? Te podría decir, bueno, también el cristianismo es para toda la humanidad. ¿Qué es lo que distingue el Islam entonces? Los cristianos son de diferentes nacionalidades. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace del Islam una religión universal y del cristianismo no? Yo estoy hablando por, por lengua de algún cristiano, así. Porque esta pregunta esta pregunta se me ¿Sí? hicieron. Sí, Y de hecho nos la han hecho algunas veces cuando nosotros cuando salimos a hacer con el equipo de voluntarios de Dawa que tenemos aquí en Lima, otro equipo en Tacna, salimos regalando unos libritos que se llama El último mensajero del profeta sallallahu alaihi wasallam. Sí. Y algunas veces ha salido esa pregunta: ¿por qué, ¿por qué creer en Muhammad si ya creo en Jesús y el mensaje de Jesús es para toda la humanidad? ¿No?
Ajá. Y como mencioné hace un momento, nosotros tenemos, la creencia islámica tiene pilares, y hace un rato mencioné el segundo de ellos, la creencia en los ángeles. Pues nosotros también creemos en los profetas como el tercer pilar, la misión de todos los profetas y mensajeros, y el cuarto pilar es la revelación de los libros, eh, los libros, la creencia en los libros revelados, Ujú. ¿sí? Entonces, si yo me quedara, por ejemplo, digo, si tengo que dar una respuesta, que habría varias, si yo simplemente acepto a Jesús, estoy negando a Muhammad, pero si yo creo a Muhammad, estoy creyendo en todos los enviados anteriores a él. No es sino el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam el que me Sallallahu. enseña, el que me enseña que yo debo creer en todos los profetas anteriores. Si yo Sallallahu. acepto a Jesús, estoy aceptando el mensaje del Islam. Alayhi salam, la paz de Allah sea con el profeta Jesús. ¿Sí? Si yo acepto a Moisés, estoy aceptando el mensaje del Islam, pero debo aceptar el mensaje del último de todos los profetas enviados por Dios. Entonces, el, 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 el cristianismo, o en este caso, ¿cuál era su religión, hermano? Que Allah nos mantenga firmes en el Islam, Sí. hermano. No, ¿por qué digo eso? Porque, o sea, el catolicismo afirma ser universal. Sí, De efectivamente, hecho, sí, de, a de eso hecho me... cuando, de hecho, cuando explican lo que significa catolicismo, afirman que significa universal, ¿no? Si dejas fuera algo de lo que de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado, no puede ser universal. Mientras que por otro lado, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trae un mensaje que sí es universal porque enseña a creer no solamente en él como profeta, Ujú. sino es universal porque enseña a creer en todos los profetas anteriores a él. Es universal porque no enseña a creer solo en el Corán, no dice cree en el Corán y olvídate de eso, ¿no? Dice cree en el Corán y todo lo que envió antes de él. Entonces, no he escuchado jamás que los católicos salgan a decir que el catolicismo también lo practican los jinn. El Corán, sin embargo, sí fue enviado a esta otra creación de Dios. Yo creo que, como bien has explicado, hermano, que la universalidad del Islam radica en eso, radica en creer en todos los libros anteriores y en todos los mensajes de profetas anteriores al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el Islam no descarta a los profetas anteriores y quien descree de alguno de ellos eh, es como descreer de todos y negar la fe en todos los profetas anteriores al profeta Muhammad. Y por eso la fe queda incompleta hasta que la persona crea en todos los profetas sin distinción, sin discriminar entre ellos. Y otra cosa también yo creo que eh, se puede añadir a la respuesta a esta pregunta es que la universalidad del mensaje de Jesús no la predicó Jesús, Jesús la pasea con él, no enseñó que vino con un mensaje, que hubiera venido con un mensaje. Eh, Jesús la pasea con él, no destacó, no explicó, no dijo que él viniese con un mensaje universal para toda la humanidad. Todo lo contrario, que Jesús la pasea con él siempre, hacía hincapié en que él fue enviado para las ovejas perdidas de los hijos de Israel. Y yo me acuerdo de bueno, es una anécdota, que un hermano que le vino a visitar un grupo de cristianos a casa. Bueno, llaman a la puerta, ya sabes, ellos hacen esto, los evangélicos y los testigos de Jehová. Y le dijeron, bueno, eres musulmán, aquí tenemos la Biblia y te invitamos a conocer el cristianismo. Y él dijo al chico, eran testigos de Jehová, y él dijo al chico, bueno, sácame el versículo está en Mateo, no me acuerdo del número o del capítulo, pero está en Mateo. Le dijo, sácame el versículo, capítulo tal y versículo tal.
donde dice Jesús, yo no fui enviado sino para las ovejas perdidas de los hijos de Israel. Y él le dijo, yo no soy uno de los hijos de Israel. Usted tampoco lo es, entonces, ¿por qué me viene a invitar a algo que no fue enviado? No fue enviado para mí. ¿Y por qué tú también te identificas con esto, siendo que él no fue enviado esto para ti? Tú no perteneces a los hijos de Israel. Y esto es un punto muy importante porque Jesús la pasea con él mismo negó la universalidad de su mensaje y destacó siempre que su mensaje fue enviado por un pueblo determinado, que él vino para un pueblo determinado. Ahora, bueno, voy a aprovechar para pasar eh, por un versículo también que podría citar ahora un amigo cristiano para oponerse a esta tesis, ¿no? A este argumento. Puede decir, bueno, Jesús dijo a los alumnos, a sus discípulos, y predicad y bautizad a todas las naciones, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, a todas las naciones, ¿no? A todas las naciones. Pero realmente si nosotros revisamos la vida de los apóstoles o de los alumnos de Jesús y la vida del mismo Jesús, nos damos cuenta de que él no salió del límite o del límite geográfico de los pueblos de los hijos de Israel. Y tanto él como sus discípulos después se limitaron a predicar la palabra o el evangelio entre los pueblos de los hijos de Israel. Y sus discípulos nunca bautizaron a los alumnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca lo hicieron. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que este versículo fue añadido después. Porque si Jesús les dijo a ellos, bautizad a todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero los discípulos no lo hicieron, porque ahí está la vida de los discípulos en hechos de los apóstoles. Está ahí la vida y el trabajo de da'wah que hicieron los apóstoles. Y ninguno de ellos bautizó en nombre de Jesús, o en nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que ese versículo fue añadido después porque los discípulos no cumplieron con él. Eso significa que Jesús jamás dijo esas palabras, que jamás pidió a los discípulos bautizar a todas las naciones y bautizar en nombre del Espíritu, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que con la respuesta del hermano Omar, que a mí me parece muy acertada, alhamdulillah, y añadiendo también este punto que allí Jesús mismo destaca y deja claro y evidente que su mensaje es un mensaje enviado únicamente para los hijos de Israel. Yo creo que con esto ya se puede responder. Lo que pasó después es histórico. Lo que pasó después es histórico, porque ya el catolicismo se impuso. Sabemos nosotros en América Latina cómo se impuso el catolicismo. Esto es algo muy claro para todos. Cómo se impuso en otros lugares. Esta es otra cosa, porque no solamente el catolicismo se impuso a diferentes pueblos, sino también podemos nosotros ver que otras religiones son religiones abrazadas y practicadas por diferentes pueblos en los países asiáticos, entre los indios. Existen otras religiones que llegaron allí y se establecieron por la fuerza. Y lo mismo pasó con el catolicismo cuando vino acá en América Latina. Yo creo que con esto, hermano, podemos decir que la pregunta o el asunto queda zanjado, ¿no? Si quieres añadir algo o comentar algo, hermano, bismillah. No, mashallah, muy, muy acertado el ejemplo, barakallahu fik. Amén, hermano. Amén, lo voy a utilizar la próxima vez que me toquen la puerta. Menciona mi nombre, por favor. Bueno, la vez pasada me tocaron la puerta y además de que me leyeron un versículo de su Biblia, les regalé libritos. Cualquier cosa me llaman. No, pero sí es cierto, mashallah. Bueno, si Jesús mismo lo dijo así. Sí, sí, así. Aquí, bueno, sí, hay más preguntas, pero bueno, vamos a responder a una pregunta y luego avanzamos con más características, inshallah. Aquí dice acerca del Corán,
Si solo el Corán es el único libro que no se alteró, pero ¿por qué los otros libros no? Es decir, podemos resumir la pregunta, ¿por qué formular la pregunta de otra forma? ¿Por qué Dios preservó el Corán y no hizo lo mismo con los otros libros? ¿Puedes repetir la pregunta, Saman? ¿Por qué, No llegó completa. por qué Allah subhanahu wa ta'ala preservó el Corán y protegió el Corán de cualquier alteración y no hizo lo mismo con los demás libros anteriores al Corán? Ah, ok. Hace un rato dijimos que los profetas anteriores a Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, fueron enviados para un tiempo determinado y para un pueblo determinado. Y lo mismo pasa con las revelaciones que Dios dio a algunos de ellos, que son las que ya mencionamos, la Torá, Salmos, el Evangelio, las páginas reveladas al profeta Moisés y al profeta Abraham. Y si es que hubo otras revelaciones que no las conocemos nosotros, también creemos en ellas. Nosotros creemos en todo lo que sea revelado por Allah a alguno de sus profetas. Lo conozcamos o no lo conozcamos, pero particularmente en esto que acabo de mencionar, porque sí los conocemos y Allah los menciona en el Sagrado Corán. Entonces, si Allah envió revelaciones para un tiempo determinado que servía como legislación para un pueblo determinado, entonces no había la necesidad de mantenerlas, es decir, no había la necesidad de que Allah fuese su custodio. Al ser el Corán el último de los mensajes, después del Corán no va a haber más revelación, entonces se hace necesario que Allah se haga cargo de ser el custodio del Sagrado Corán. Porque imagínense, si no hubiese, imagínense, que eso no va a pasar, pero es un imagínense. ¿Sí? Imagínense si el Corán fuese el último de los mensajes y Allah no se hiciera cargo de su protección y fuese adulterado. ¿Qué mensaje tendríamos para guiar a la humanidad? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo mismo, es el último de todos los profetas. Entonces, si su mensaje hubiese sido o fuese adulterado, ¿quién después de Muhammad sallallahu alaihi wasallam vendría a indicarnos lo que es correcto o no es correcto? Entonces, al ser Muhammad sallallahu alaihi wasallam el último de los profetas y ser el Corán el último de los mensajes, se hace necesario que Allah garantice que ese mensaje perdurará puro e inalterable hasta el final de los tiempos. ¿Sí? Ahora, si es que vale mencionarlo, porque quizá acompañado de esta pregunta vendría la otra pregunta, ¿y cómo podemos saber que, porque algunas veces me lo han hecho, ¿y cómo podemos saber que el Corán no ha sido adulterado como los otros libros? ¿No? Entre otras respuestas, yo podría decir, Allah, alabado sea, menciona en el Sagrado Corán, por ejemplo, en Sura Al-Baqarah, el segundo capítulo del Sagrado Corán, menciona وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ¿Qué significa? Y si ustedes tienen dudas de lo que le hemos concedido, de lo que le he concedido a mi siervo, entonces traigan una sura igual a las suras del Corán. Allah no pide que traigan un Corán, dice traigan una sura. Y en otro versículo menciona traigan un aya, un versículo. ¿Sí? Y dice, y llamen a sus testigos si es que realmente son gente que dice la verdad. Y si no pueden hacerlo, que jamás podrán, tengan temor del fuego, del infierno, cuyo combustible son los humanos y las piedras, preparado para los incrédulos. ¿Sí? Entonces, allí está el reto. El reto está allí. Quien afirme que el Corán pudo haber sido adulterado, ¿no?
Y a pesar de que eso no vino en la pregunta, se puede mencionar porque digamos que está implícito dentro de la misma, ¿no? Si alguien duda de la fidelidad del Sagrado Corán, allí está el reto. Y por otro lado, la prueba no la tiene que demostrar el acusado, sino el que presenta las acusaciones. Entonces, el otro reto sería, entonces, que alguien demuestre que el Corán ha sido adulterado, ¿no? Barakallahu fik, hermano. Y este último punto, que la prueba que tiene que demostrar quien presenta la acusación, yo siempre me baso en ella. Y cuando alguien pregunta acerca de eso, está bien claro que hoy en día y a lo largo de la historia del Islam jamás existió una versión, diferentes versiones del Corán. Jamás en la historia del Islam surgió un grupo que manejara una versión del Corán diferente a la versión seguida y manejada por el resto de musulmanes. Jamás en la historia del Islam existió un grupo de musulmanes que tuviese una versión del Corán diferente al resto de los musulmanes. Eso jamás existió, siendo que hubo grupos que se desertaron del Islam o buscaban cualquier oportunidad para dañar la imagen del Islam, pero jamás pudieron cambiar o alterar su libro. Si pudiesen lo harían, claro, porque ellos de hecho trabajan en contra del Islam, pero a pesar de eso, ellos no jamás lograron hacer. Y esto deja claro y demuestra que este libro es un libro protegido por un poder superior, un poder máximo, por Allah subhanahu wa ta'ala. Y como mencioné, con respecto a la pregunta de por qué alhamdulillah ya ha sido respondida por parte del hermano Omar, si el Corán, por qué el Corán, Allah preservó su libro o protegió de cualquier adulteración, en cambio no pasó lo mismo con los otros libros, como bien explicó el hermano al principio, que este mensaje, que es el Corán, y el mensaje del profeta Muhammad es un mensaje para toda la humanidad y para todos los tiempos. En cambio, los mensajes anteriores venían para un tiempo determinado, para un pueblo determinado. Y el milagro dado, concedido al profeta Muhammad, es un milagro eterno también, que acompaña todos los tiempos. En cambio, los milagros dados, los libros dados a los profetas anteriores siempre estaban limitados y restringidos al tiempo de cada profeta y a la misión de cada profeta. Otra pregunta, aquí tenemos una pregunta importante de la hermana Ladi. Dice la hermana, después de saludar, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermana, mi papá siempre me dice cuando tocamos el tema del Islam que cómo va a creer en el libro si fue hace poco y en el profeta entonces lo anterior sería mentira. A veces no sé qué decir. Este argumento una vez me lo hizo un cristiano en la calle. Estaba haciendo dawa en la calle y un cristiano me dijo: ¿quién vino primero, el Corán o la Biblia? Bueno, históricamente en la Biblia. Y me dijo: entonces la verdad siempre precede la mentira. Entonces, si la Biblia vino primero, entonces la Biblia es la verdad del Corán. Pero es muy fácil responder a esto porque el Antiguo Testamento precede al Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es mentira. Así no vamos a terminar, no vamos a acabar, porque antes del Antiguo Testamento hubo otros libros. Entonces, los otros libros eran verdaderos y el Antiguo Testamento no lo es. Pero esto es un argumento muy frágil y también ilógico, porque la verdad de un libro, la verdad de un mensaje, no depende de cuándo haya surgido el libro, sino de otras cosas, de otros argumentos, de otras pruebas. Ahora, inshallah, el Sheikh Omar responde a su pregunta, hermana, inshallah. ¿Está clara la pregunta para ti, hermano, o quieres que vuelva a leerla?
No escuché, ni siquiera la escuché la pregunta. Ella dice, su papá le dice, ¿cómo vas a creer en el libro si fue hace poco, en el profeta entonces? Lo anterior, en el profeta, entonces lo anterior sería mentira. A veces no sé qué decir. Ah, bueno, pero pensé que era otra pregunta. La pregunta ya casi está respondida. Igual, o sea, además de la veracidad de un libro no, no está sujeta al tiempo de relación, o sea, si fue antes o después. Además de eso, imagínense, si un cristiano le dijera a un musulmán qué fue primero, la Biblia o el Corán, o qué fue primero, Jesús o Muhammad, imagínense, si ese fuese el argumento, también podríamos decir entonces, ¿quién fue primero, Moisés o Jesús? Y tendría que serme judío, o quién fue primero, Moisés o Abraham, o seguir regresando en el tiempo. No sería un argumento válido. O sea, no es un argumento, no es que no sería, no es un argumento válido. El tiempo en el que fue revelado el libro, o si fue antes o después de otro en particular, o de un profeta en particular, no es un argumento válido. O sea, cómo encontrar la verdad a través de sus evidencias. Basta con abrir el Sagrado Corán para entender que el Corán es una revelación de Dios. Y Y si, ella dice, su papá le dice, y yo creo que podemos fijarnos en esta parte, en la última parte de la pregunta, cuando dice, lo anterior sería mentira, a veces no sé qué decir. Yo creo que su papá, usted, hay que determinar y aclarar qué es lo que fue lo anterior para pensar que existe alguna confrontación entre lo anterior y el Islam, que existe alguna contradicción entre lo anterior y el Islam. Si se refiere con lo anterior a lo enseñado por Moisés, Abraham, incluso lo que hasta hoy en día existe en la Biblia, sobrevivieron versículos en el Antiguo Testamento atribuidos a Moisés, etc. Y también en el Nuevo, a Jesús la pasea con él. Todo coincide, concuerda con el mensaje de él. Así que ¿a qué se refiere con lo anterior? ¿Qué es lo que fue, qué es lo anterior para poder creer o para pensar que choca con el mensaje del Islam? Realmente no choca con el mensaje del Islam. Y al contrario, no existe contradicción alguna. Creo que, hermano Sheikh Omar, yo creo que es la esencia de la pregunta de su papá. pienso que ya la hemos respondido, la pregunta en sí. Se te escucha cortado, hermano, un poco. Oh, ¿se me escucha ahora sí? Ahora sí, me Tal parece. vez decía que me parece que la pregunta ya en sí está respondida, porque, o sea, tal como acabas de decir, si con anterior se refiere a simplemente, por ejemplo, yo le diría, si con anterior se refiere a simplemente lo que está antes de la revelación de Muhammad, o el mensaje de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, entonces el argumento aplicaría también para desmentir lo que él afirma. ¿Sí? No en particular, no en particular su papá, sino cualquier persona. Si cualquier persona nos dice, si esto fue antes del Corán, entonces lo que viene antes del Corán es la verdad y lo que viene después es mentira, señalando al Corán. Si ese argumento es así, lo que viene antes del libro en el cual cree también dejaría sin bases a su argumento, porque tendría que aceptar que lo que vino antes de la Biblia, vamos a decir, de la Biblia, entonces también tiraría abajo el libro, dejaría sin base alguna el libro en el que cree. Efectivamente, así es. Además de mencionar que sabemos perfectamente que la Biblia como tal no es un libro revelado por Dios. No hay profeta de Dios, no hay profeta alguna que haya recibido un libro que se llame Biblia.
Entonces, yo diría eso, o sea, que el mismo argumento o la misma afirmación deja sin bases el argumento, ¿no? Así es, hermano, efectivamente. Así yo creo que la hermana, incluso si nosotros nos remontamos a lo anterior, entonces podemos darnos cuenta de que coincide con el mensaje del Islam. A pesar de la manipulación y adulteración que alcanzó la Biblia, a pesar de eso, aún sobrevive en lo anterior, sobreviven en lo anterior, entre comillas, entre paréntesis, en lo anterior sobreviven versículos, enseñanzas que llaman al monoteísmo puro, que es el mensaje de todos los profetas. Y uno se da cuenta de que no existe confrontación alguna entre Muhammad, Moisés y Jesús, al contrario, todos se Por encuentran supuesto, en muchos puntos. visto desde ese lado, por supuesto, o sea, estamos hablando de el mismo Islam revelado por Dios a los distintos Así es, profetas. así es. Así es, hermano. Yo creo que tienes algún problema en los audífonos, hermano. Se corta la voz cuando estás hablando. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, ahora mejor. Se escucha eco y yo creo que Nada, es sí. que estoy en una habitación cerrada, debe ser por eso. Aquí tenemos una pregunta del hermano René. El hermano René, que Allah te bendiga, hermano. El hermano René es de Menio. Me encontré con él en el último viaje a Lima. Y dice, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Omar, profesor Abdesamad, los cristianos argumentan que la salvación para ellos es realizando la Pascua y así obtener la vida eterna. Se basan en un libro de la Biblia, no recuerdo el capítulo, dice él, dando a entender o poniendo en segundo lugar que deben de seguir los mandamientos de Allah. ¿Cómo se respondería a esto desde la perspectiva islámica? No sé si has podido responder, si te ha quedado clara la pregunta. Sí, sí, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, así es, hermano, sí. Sí, he entendido la pregunta completamente es, los cristianos afirman que la salvación se va a lograr aceptando lo que la cristiandad enseñe, ¿cierto? No, yo creo que él habla sobre la salvación, que la salvación se consigue, se alcanza realizando la Pascua y así obtener la vida eterna. Y se basa en un libro de la Biblia, dice él. Esto da a entender que los mandamientos de Dios pasan a segundo plano, pasan a segundo lugar, que ellos dan prioridad a la realización de la Pascua. ¿Me entiendes, hermano? ¿Me escuchas? No, no te escuché, se cortó, o no sé si soy yo. Y el hermano pregunta que dice que nuestros amigos cristianos ponen en primer lugar la realización de la Pascua como medio de salvación y dejan en segundo lugar los mandamientos de Dios. Que los mandamientos de Dios ya no tienen prioridad. En cambio, ellos dan a entender que la salvación se consigue, se alcanza a través de la realización de la Pascua. A eso se refiere él y dice cómo se puede responder a esto desde la perspectiva islámica. Pero sí, a ver, en la pregunta queda claro que todo queda sujeto a, vamos a decirlo en otras palabras, a la salvación se obtiene aceptando a Cristo. Así es, que Dios salva a través de Jesús y que los mandamientos no juegan un papel, no desempeñan un papel importante en la salvación del ser humano. El cumplimiento de los mandamientos. Es lo que diría un musulmán equivocado también, ¿sí? O una persona equivocada. Es lo que diría, por ejemplo, alguien diría también, la salvación no se logra con cuántos ayunos o salat hagas, sino aceptando a
aceptando a Dios, por decirlo así. En este caso dicen, la salvación la voy a lograr aceptando a Cristo y no con el cumplimiento de los mandamientos ya conocidos, ¿no? O sea, nosotros para empezar tenemos claro que la salvación, y con salvación se entiende a lograr el éxito en la otra vida, lograr el paraíso. Nosotros tenemos claro que la salvación no la vamos a tener aferrándonos a alguien o algo de la creación de Allah. La salvación absoluta la vamos a conseguir con fe, con el cumplimiento de las acciones, ¿sí? Aferrándonos a nuestro Creador. Voy a separar la pregunta en dos partes, ¿sí? Sobre lo mencionado, aceptar solamente la Pascua y no con el cumplimiento de las acciones. Primero eso. Sobre esto voy a mencionar que dicen los eruditos en el Islam que la fe no es solamente lo que uno cree aquí, ¿sí? La fe es un complemento de tres cosas. La fe es lo que yo creo, lo que yo digo y lo que yo manifiesto en mis acciones, ¿sí? Así que la verdadera fe es un complemento de tres cosas. Uno no se puede aferrar a Allah y decir yo creo en Allah y olvidarme de cumplir con lo que Allah me ha ordenado, llámense mandamientos entre paréntesis, ¿sí? Entonces tengo que creer y tengo que actuar para demostrar mi fe. Eso por un lado. Y por otro lado, la salvación no se va a obtener aferrándose a Jesús. Incluso nosotros los musulmanes no la vamos a obtener la salvación aferrándonos a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a obtener la salvación, el paraíso, el éxito en la otra vida. Vamos a ser de los exitosos, los triunfadores en los elevados jardines del paraíso, aceptando que Allah es uno solo y que Él es el único digno de ser adorado. Y cuando yo acepte eso, manifestarlo en mis acciones. Sí, hermano, sí. Yo creo que incluso, subhanallah, desde la propia Biblia, desde las enseñanzas atribuidas a Jesús en el Nuevo Testamento, encontramos la respuesta. Que Jesús mismo la pasea con él cuando fue preguntado en varias ocasiones acerca, como por ejemplo, cuando vino un joven, está ahí en Marcos, en Mateo, creo que también está en Lucas también, y ahí se acercó un joven preguntándole, maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, a saber es Dios. Y le dijo luego, para alcanzar la vida eterna, tienes que guardar los mandamientos. Y esto no pasó solamente una vez, que esto se cuenta ahí en el Nuevo Testamento en dos o tres situaciones en las que Jesús fue preguntado acerca de, entre comillas, la salvación. La salvación, cómo alcanzar la vida eterna, es decir, cómo ser salvo en la próxima vida, más allá, cómo salvarse, cómo alcanzar la salvación. Y Jesús no remitió al hombre a creer, o no le enseñó a creer en él como su propio redentor, como su propio salvador, como el único salvador, que el camino hacia la salvación pasa únicamente por Jesús. No, al contrario, Jesús simplemente le enseñó a guardar los mandamientos. Y esto es lo que acaba de explicar el hermano desde la perspectiva islámica. Guardar los mandamientos, cumplir los mandamientos, y es un cumplimiento acompañado de fe, claro, no es un cumplimiento sin fe, sin creencia correcta. Así incluso desde la propia Biblia, hermano, usted va a encontrar la respuesta también a esto. Eso es lo de la salvación a través de la sangre de Jesús. El único que hace hincapié en él es Pablo. En cambio, Jesús no, la paz sea con él. Jesús no, la paz sea con él. Si deseas, Bueno, hermano. Todo va y si todo va enfocado al ámbito, al enfoque cristiano, pues los mandamientos forman parte también de la ley de Moisés, y Jesús vino diciendo, yo no he venido a cambiar la ley, sino a hacer que se Sí, cumpla. efectivamente. Así es, efectivamente.
Aquí la hermana Lady dice, sí, querido hermano, mi papá es cristiano y yo musulmán, alhamdulillah, hermano. Entonces la pregunta es, ella dice, ¿por qué él nunca había escuchado del Corán y tampoco del profeta, la paz y la bendición de Allah sean con él, y que solo ha sabido del profeta Jesús y los anteriores profetas. Y que él también conoce es la Biblia en español, no en otro idioma. La Es un hermana que... comentario. Sí, es un comentario, sí. La hermana comentando la respuesta que ha sido dada a su pregunta. Que la guía a su papá. Sí. El hermano Eduardo dice, alguna vez un hermano me comentó que hablar del Islam es hablar de la paz, pero yo quiero entender el porqué. Bueno, literalmente la palabra Islam proviene de la misma las letras SLM, bueno, sí, sí, o sin, lam, mim, ¿no? Provienen de la misma raíz, salam e islam, que significa paz. Por eso es que cuando decimos, ¿qué significa islam? Decimos dos cosas, ¿no? Significa paz, literalmente significa paz, y literalmente significa también sometimiento. ¿A quién? Istilam, salam o istilam, ¿no? Sometimiento a la voluntad absoluta del Creador. Entonces, ¿por qué hablamos del Islam como paz? Porque el Islam es paz en sí mismo. Si nosotros reflexionamos además en la práctica del Islam, enseña la oración para estar en paz con tu Creador, enseña el ayuno para estar en paz con tu Creador, enseña cómo comportarte con tu prójimo, enseña paz para ti y para tus semejantes. Por eso es paz, pero por eso básicamente, porque el Islam significa paz, es casi la misma palabra. Cuando una persona acepta, cuando el siervo acepta someterse a la voluntad de su creador, va a encontrar una vida placentera, una vida sosegada, ¿sí? Una vida cuando acepta entregarse a su creador, va a vivir una vida libre de preocupaciones, libre de calamidades, más allá de que todo ser humano enfrenta dificultades en distintas ocasiones y porque toda esta vida es en sí es una prueba. Si una persona acepta entregarse a su creador, va a encontrar una vida placentera. Lo dice Allah en el Corán. Allah lo dice en el Corán. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ¿Sí? Quien tenga temor de Allah, es decir, quien tenga presente a Allah en todo momento, le dará siempre una salida y le sustentará de donde menos se lo imagine. Y quien se encomiende a Allah, Allah le será suficiente. Entonces, esta es la relación que existe entre paz y sometimiento. Si te sometes a tu Creador, vas a encontrar paz en tu vida. Así es, hermano, sí, barakallahu fik. Otra pregunta. Alguna vez me preguntaron si existen los 10 mandamientos también en el Islam. ¿Cómo podría responder a esta pregunta? Existen 10 y más, existen muchos mandamientos. Cumple con tu salat, cumple con... Bueno, yo respondería sí, porque mandamientos como tales en el Islam no tenemos algo que se llame mandamientos, como sí existen en el cristianismo, que son los 10 mandamientos, ¿no? Pero sí estamos ordenados a creer en Allah, estamos ordenados a cumplir con nuestra oración, estamos ordenados a honrar a nuestros padres, estamos ordenados a no matar, etcétera, etcétera. Hay una serie de mandamientos que si tenemos que enumerarlos, no van a ser 10, van a ser muchos más. Así es, hermano. Hablando en concreto de los mandamientos, o los 10 mandamientos, yo creo que los mandamientos dados a Moisés, la paz sea con él, superaban 10 mandamientos, el número 10.
eran más que 10 mandamientos. Pero yo pienso que los 10 mandamientos ahí, sacados en la Biblia, eran como los más importantes, o digamos, los principales. Pero si son también mencionados en el Islam o no, el Islam tiene más que 10 mandamientos. El Islam, como el hermano adelantó y aclaró al principio de la charla, es un sistema de vida, ¿no? Es un programa de vida, cuyos mandamientos, cuyas instrucciones, cuyas enseñanzas abarcan todos los aspectos de la vida humana. Pero si los 10 mandamientos son mencionados en el Islam, algunos sabios opinan que sí. Ahí en el capítulo número 6, el ganado, son mencionados los mandamientos cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala: "Qul ta'ala wa atlu ma harrama alaykum ma harrama rabbukum alaykum". Vengan y voy a enseñarles lo que Allah subhanahu wa ta'ala les ha prohibido, lo que Allah subhanahu wa ta'ala hizo prohibido para usted. Esos son mencionados ahí en el capítulo número 6, 10 mandamientos, y son mencionados en el capítulo número 17, pero de forma más detallada, el Isra. A partir de ahí ya son 10 mandamientos mencionados, explicados detalladamente en el capítulo 17. Pero hay que recalcar que el Islam no se limita a 10 mandamientos, sino que el Islam es un programa de vida, sus enseñanzas abarcan todos los aspectos de la vida humana. El Islam nos enseña cómo, qué decir antes de comer, cómo comer, qué decir al finalizar la comida, qué decir al acostarse, qué decir al entrar al baño, cómo cuidar nuestra higiene personal. Las enseñanzas del Islam abarcan todos los aspectos de nuestra vida humana. Sus enseñanzas no se limitan a unos 10 mandamientos, pero sí son mencionados en el Corán los 10 mandamientos. No sé si se escuchó bien, hermano, o... Sí, se cortó por partes, pero en general sí. Alhamdulillah, yo creo que tengo un problema en la conexión. Y yo pensaba que el problema lo tenías tú. y resulta que no, el problema lo tengo yo. Ya, ahora sí te escucho. Alhamdulillah, hermano. Sí, adelante, hermano. Sí, avancemos con más, con más características que has preparado para hoy. Bueno, haciendo un repaso de lo que hemos mencionado hasta ahorita. Hemos mencionado la esencia del monoteísmo, ¿sí? Una característica muy particular del Islam sobre las demás religiones que hablan de la creencia en Dios, ¿sí? La sencillez del concepto de Dios, ¿sí? Cómo Allah se presenta a sí mismo en el Sagrado Corán, ¿sí? Cómo Allah cómo el Islam es un mensaje realmente universal, ¿sí? Para toda la humanidad, para todos los tiempos, hasta el final de los tiempos, y que no solamente para el ser humano, sino también para los jinn. Si me estoy olvidando tal vez alguno de los puntos que ya hemos mencionado: el tawhid, la sencillez del concepto de Dios, la universalidad de su mensaje, y creo que hemos mencionado uno más. Ahí hemos parado en la universalidad. Hasta ahí hemos llegado. Sí, ok, perfecto. Otro de las características del Islam es, o puede ser, tal vez no se conozca como característica del Islam como tal, pero, a ver, el profeta Muhammad, la paz sea con él, cuando envió, esto lo menciono para incentivar a los nuevos musulmanes a que entiendan que el Islam es un proceso,
¿sí? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando envió a Muad ibn Jabal al Yemen, él lo envió para enseñar el Islam a la gente de Yemen, ¿sí? Y le dijo, oh Muad, cuando llegues a este lugar, vas a encontrar gente del libro, ¿sí? Con gente del libro se refiere a cristianos y judíos, ¿sí? Vas a encontrar gente del libro y que sea lo primero a lo que tú les invitas, que sea lo primero a lo que tú les invitas, que no hay nada ni nadie digno de ser adorado excepto Allah y que yo soy su mensajero. Cuando hayan aceptado eso, ordénales o enséñales que Allah ha ordenado el cumplimiento de 5 oraciones. Cuando hayan aceptado eso, ordénales que Allah ha hecho obligatorio el pago de una caridad tomada de entre sus ricos y distribuida entre sus pobres. Y cuando hayan aceptado eso, y así empieza la narración, ¿no? Y siempre hay un cuando hayan aceptado eso, enséñales tal y cual cosa. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Nos enseña que en el Islam hay lo que en árabe se conoce como tadarruj, ¿sí? Y es el hecho de ir paso a paso, ¿sí? Y menciono esto no como, tal vez no como característica del Islam, ¿sí? Cuando sí podría hacerlo, pero no lo menciono como tal, sino aprovecho también para mencionarlo como si fuese una característica y para que ustedes, varios o muchos, o tal vez todos los que están aquí, que son nuevos musulmanes, entiendan que haber aceptado el Islam es la mejor, para empezar, es la mejor decisión que han tomado, ¿sí? La mejor decisión que han tomado. Pero eso no es, digamos, no es no es el final porque todavía continúa un proceso más. Segundo, no es que lo aceptaron el Islam y a partir de ahora tienen que aprenderlo todo, como decimos, de golpe. No, tienen que aprender todo entendiendo que hay asuntos unos más importantes que otros y entendiendo que todo viene paso a paso. Por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam le decía a Muad, oh Muad, cuando hayan aceptado eso, enséñales tal y cual cosa. Y cuando hayan aceptado eso, enséñales tal y cual cosa. El profeta sallallahu alaihi wasallam no le dijo a Muad, oh Muad, enséñales que acepten el Islam, que recen, que ayunen y que cumplan con todo esto y ya. Si lo hacen, son musulmanes. No. El Islam tiene algo que se llama tadarruj y lo caracteriza como tal. Entonces, si una persona acepta el Islam, pronunció su shahada, bienvenido al Islam, alhamdulillah. Ahora, ¿qué le toca? Aprende tu oración. Y ahora, ¿qué le toca cuando hayas aprendido tu oración? Ponlo en práctica. Y cuando hayas avanzado con esto, aprende otro y día a día ve mejorando. Y tal vez es esto, en algunas ocasiones de las que nos ha tocado hablar siempre con personas a las que invitamos al Islam, algunos temen y me ha tocado encontrar personas que temen no ser dignos de ser musulmanes porque no lo saben todo. Incluso hace poco conversaba con una persona que te cuento que ya está decidido a pronunciar su shahada. Él ya me ha dicho a mí, yo soy musulmán, yo quiero ser musulmán, estoy decidido a pronunciar mi shahada, pero todavía no me siento digno. Y con él he estado conversando con él y todo. Y él ya se ha decidido a pronunciar su shahada eh, en estos días, Entonces yo le explicaba a él que el Islam se caracteriza por el tadarruj, porque tú pronuncias tu shahada y ve aprendiendo poco a poco, ponlo en práctica poco a poco, ve aprendiendo paso a paso. Entonces, esta es otra de las características del Islam, ¿no? El nuevo musulmán, y esto, ojo, no es solamente para el nuevo musulmán, es para los musulmanes en general, pero particularmente para el nuevo musulmán que sepa que cuando aceptó el Islam, cuando entró a este nuevo, no sé si valga el término, a este nuevo sistema, nuevo mundo, rodeado de gente nueva, entienda que todo va paso a paso y que no se sienta mal si algo no lo domina.
inshallah, Allah le facilitará para ir aprendiendo todo de manera suave, ¿no? Acorde a su entendimiento, a su esfuerzo. Esto yo lo considero como un consejo importante para todos nosotros, alhamdulillah, un consejo importante, tener en cuenta esto como característica del Islam, porque muchos hermanos entran en el Islam y albergan algún tipo de temor, ¿no? Algún tipo de preocupación, voy a cumplir con esto y con aquello. Se encuentra entre, mira que tengo que hacer esto, pero no, hermano, no es así, como bien explicó alhamdulillah, hermano, que tienes que ir en este camino así de manera gradual, terminando y cumpliendo con un precepto y luego, inshallah, pasar a otro, aprender otro y llevarlo a la práctica. Y así, alhamdulillah, podrás notar cambio en tu vida. Tomar todo de golpe no haría más que desanimar. Tomarlo todo así, intentar hacerlo todo de golpe, de una vez, no haría más que desanimarte. Y no es el método del Islam, realmente no es el método del Islam. El hermano Edgar quiere intervenir con nosotros. Hermano, adelante, hermano. Salam aleikum, hermanos. Alaikum salam, hermano. ¿Cómo está usted? Mi saludo, muy bien, trabajando bastante, pero me siento muy agradecido de verdad de los que están hablando. Es paso a paso, indiscutiblemente es así, pero me he sentido tan regocijado en Allah que todas las cosas me han llegado, te lo juro. Es malo jurar, ¿no? Pero se lo puedo decir, es una cuestión impactante. Estoy ahorita donde no pensaba que iba a estar, pero todo es Él, ahora todo es Él, en mi pensamiento, en mis palabras. Es eso, es eso. Llega algo que te dice, concha, aléjate de la carne, porque la carne es lo que te pone pecaminoso, ¿verdad? No es que estamos hablando de somos promiscuos, porque yo soy un padre de familia, soy una autoridad en mi tierra y bueno, lo que hago es hacer cumplir las normas establecidas por el hombre aquí en la tierra, pero el detalle está en que ahora es esto, mi apoyo, mis pasos es Alá. Se los digo de verdad con mucha franqueza, me siento protegido, me siento guiado y ahora me siento dependiente de él. Que tengo que cumplir, como dice el hermano, indiscutiblemente hay que hacerlo. Hay que adaptarse a la oración, pero es verdad, uno como vaya comprendiendo. Las situaciones algunas veces te ponen refractario, pero si nos damos la oportunidad de creer y de aceptar y de hacer el bien, las obras es algo significativo y esto para mí ha sido importante porque me preocupo por el entorno y eso a mí me ha generado mucha satisfacción. No lo digo de manera egocentrista porque no hay que tener el ego, hay que manejar la humildad y de verdad le estoy agradecido a Allah de que me encaminó, de que hoy en día me siento un hombre diferente y que todo lo que estoy profesando y practicando es gracias a formar parte y ser un musulmán y creer en todo lo que respecta al Islam. Que las proyecciones a nivel público son distintas porque en medios de comunicación, películas, los ven como si somos un peligro. No, no somos un peligro. Ahí está la verdadera condición de uno ser un humano. Que tenemos malas costumbres porque el latino es distinto al Medio Oriente y a las costumbres, no, pero sí podemos adaptarnos porque eso nos va a generar disciplina y una condición para hacer sabias decisiones. Lo que tenemos que tener es el conocimiento que Dios, Alá, nos vaya guiando, porque nos lo da. Él existe y Él nos lo da. Quería decir eso porque de verdad me siento muy regocijado y quería manifestarlo con ustedes, mis hermanos. Gracias por oírme. Barakallah fik, hermano. Gracias a usted por estas palabras. Mashallah, alhamdulillah, hermano. Yo dejo que el hermano Sheikh Omar también comente lo que usted quiere. Bueno, sí. Primero que nada, que no sé cuándo hayas aceptado el Islam, pero bienvenido. Otra vez te doy la bienvenida al Islam, hermano. Estás entre tus hermanos y que Allah te dé la firmeza suficiente para mantenerte de la mejor manera, aprendiendo cada día,
y si en algo pues siempre cuenta con nosotros, ¿no? Barakallahu fik, que Allah te bendiga, hermano, gracias por compartir eso. Amén, amén, amén. Barakallahu fik, hermano, no sé si, mashallah, íbamos 1 hora y media y que ha pasado como si fuera. Podemos mencionar una última para cerrar. Aunque Sí, hay muchas, como dijiste al principio, sí, hay muchas, y también vamos a hacer una segunda charla otro día, ¿no? Pero inshallah, hermano. más a Sí, sí, podemos mencionar una última como para cerrar y terminar la charla. Bien. ¿Me escuchaste? Es que yo tengo problema aquí en la conexión. Sí, ya vi que no sabía. Bueno, otra de las características del Islam, otra de los conceptos que distingue al Islam es lo que en árabe se conoce como al-wasatiyya, ¿no? En español sería la moderación, ¿sí? La moderación. Y es que todo lo que nos enseña el Islam es moderación. El Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alabado sea, a través del Islam nos da mandatos, enseñanzas, para que nosotros llevemos una vida en su justa medida, ¿sí? Nuestra práctica sea toda en su justa medida. Todo extremo sabemos que es malo. Si una persona se va al extremo de no practicar nada del Islam, está en el mal camino. Y si una persona se va al extremo de practicar en demasía un aspecto y olvidando otro aspecto de su vida misma, del Islam mismo, está en el camino incorrecto también, ¿sí? Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán, ciertamente hemos hecho de ustedes una nación del medio, ¿sí? Una nación, se podría traducir como moderada, para que sirvan como litakunu shuhada ala nas, para que sirvan como, vamos a decir esto. Testigos, yo creo que se puede decir. Sí, pero para que sirvan de balance a las demás, a la humanidad. Allah ha hecho de nosotros una nación moderada para que nosotros seamos el balance entre todas las demás naciones. ¿Sí? En sí. Esa es una característica del Islam. Una característica con la que Allah subhanahu wa ta'ala ha distinguido a su mensaje, al Islam. Si nosotros echamos un vistazo a las demás creencias, siempre van a irse al extremo en algunos de sus conceptos, ¿sí? Si es que no son en todos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos por un lado a los cristianos que se fueron su amor a Jesús los llevó a un extremo y lo elevaron al estatus de Dios o hijo de Dios, que es lo mismo, ¿sí? Y tenemos por otro lado a los judíos que su rechazo a Jesús los llevó a tildar a Jesús de bastardo, a denigrarlo. Y por otro lado tenemos al Islam que mantiene a Jesús en un estatus elevado ante nosotros, porque no, es un ser humano como nosotros, sí, pero es un profeta enviado por Dios, ¿sí? Entonces lo tenemos a él en su justo estatus, ¿sí? Nuestra creencia está en su justa medida. Cuando hablamos del amor al libro de Allah, también en su justa medida. Cuando hablamos del amor a los sabios, en su justa medida. Cuando hablamos del amor a esto, a lo otro, en su justa medida. ¿Por qué? Porque Allah dice en el Corán, en la Sura Al-Baqarah, hemos hecho de ustedes una nación, la nación del medio, para que sirvan como testigos a las demás naciones. Entonces, otra de las características del Islam es la moderación. Recuerden eso siempre, porque ningún extremo conduce a nada bueno. Y Allah, ojo, para terminar, a Allah subhanahu wa ta'ala no le gustan, no le agradan aquellos que sobrepasan los límites. Barakallahu fik, hermano, que Allah te bendiga. Y yo creo que hiciste bien
en terminar con esta característica que es la moderación, que en sí también representa un consejo importante para los hermanos nuevos musulmanes. Este mensaje que acabas de dar, alhamdulillah. No sé si a mí me escuchan bien, porque al final yo pensaba que el hermano Omar es quien tenía el problema, y resulta que soy yo. hay interferencia Alhamdulillah, ahora sí. en el micrófono. Para que Allah ve, hermano querido. Debo reconocer que he disfrutado mucho de estar y escuchar al hermano Omar, estar con él, escucharle a él. Bien, alhamdulillah. Y todos, alhamdulillah, Rabbil Alamin, nos hemos beneficiado de este conocimiento que ha sido compartido. Y agradezco mucho a los hermanos y hermanas que han estado con nosotros, nos han acompañado en esta charla, y vuelvo y repito mis disculpas por la demora y por el retraso que hemos tenido, pero realmente fue sin querer, fue ajeno a mi voluntad, y debido, claro, que al gripe que me tocó ayer y de repente. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que les bendiga a todos, y pido a Allah subhanahu wa ta'ala que les conceda conocimiento beneficioso, a nosotros también beneficioso, y a nosotros también mantenga a todos firmes en el camino y nos guíe siempre hacia lo correcto. Allahumma amin. Hermanos, se desea cerrar la charla con una palabra, los hermanos, inshallah. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Abu Saman. Que Allah te recompense por todo, por el esfuerzo en la enseñanza a los nuevos musulmanes, que Allah te lo recompense enormemente. Te agradezco la invitación otra vez. Le agradezco también a los hermanos que se han conectado, han hecho sus preguntas, hicieron preguntas, y aquellos que no, todos han participado, escuchando, aprendiendo. Solo como recuerdo, quizá ya lo saben, pero el recuerdo enaltece a los creyentes. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah". Quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento, Allah, alabado sea, le facilitará un camino hacia el paraíso. Que Allah le facilite a cada uno de ustedes y a nosotros un camino cada vez que emprendamos un camino en búsqueda del conocimiento. Y que Allah te recompense otra vez, que Allah te conceda una pronta recuperación, hermano. Te pido a Allah Todopoderoso, Señor del trono majestuoso, que te conceda una cura que no deje rastro, que también una salud y recuperación a todos aquellos que están enfermos. Barakallahu fikum. Y por mi parte, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum, hermanos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alhamdulillah, hermano. No pude intervenir porque entonces no me dejan intervenir esta vez. Y puede ser por enseñanzas, medio trate de poder responder un poco. Amén, amén, hermano. Amén. Allah te bendiga, hermano Muhammad. Barakallahu fiik. Muchas gracias a ustedes aquí presentes y escuchando todos. Alhamdulillah. Me alegra escuchar. Barakallahu fiik, hermano. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam.